palabras para vuestros futuros pastores, pero creo que van a ser de beneficio, de bendición, esperamos, para cada uno de vosotros, todos los que estáis en el camino cristiano. Vamos a orar antes. Señor, gracias por acompañarnos en una ocasión tan especial. Gracias por estar con esta congregación local, por darles fuerzas, ánimo, valentía, entereza, sabiduría para cada reto a lo largo del camino. Señor, gracias por ser tú nuestra lumbrera a nuestros pies, por fortalecernos, Señor, por guiarnos. Te rogamos, Señor, que en esta tarde tú seas glorificado en esta iglesia local, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, que te busquemos más y más, que tú bendigas esta nueva etapa en esta congregación, que bendigas la vida de Luis, de Carlos, de Abel, Señor, de cada uno de nosotros que deseamos de todo corazón servirte y depender de ti y reflejar la luz del Evangelio. Estate con nosotros, te rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en Juan capítulo 15. Vamos a estar meditando un poco sobre esa conocida ilustración, esa conocida parábola del Señor Jesús sobre la vid y los pámpanos. Y en una ocasión especial como esta, como iglesia local, en una ocasión especial como esta para nuestros hermanos que van a ser ordenados al ministerio pastoral, pensamos, soñamos en las grandes cosas que podemos hacer para el Señor, ¿sí? En palabras de William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Y esperamos ver grandes cosas en el nombre del Señor. Que el Señor nos utilice para grandes logros, porque hay mucho, mucho por hacer. Pero quisiera que centráramos nuestra mirada en esta tarde no en lo grande que podemos hacer para el Señor, sino en lo grande que es el Señor y en las cosas que el Señor puede hacer en nosotros. Repito, no en lo que nosotros podemos hacer de grande para Él, sino en lo inmenso que el Señor es capaz de hacer en nosotros. Y ese es el orden correcto de prioridades, hermanos. Cuando pensamos en la iglesia, en la vida cristiana, en el ministerio, queremos hacer grandes cosas para Él, pero en primer lugar necesitamos hacer grandes cosas en Él. Y quisiera apuntar a este aspecto clave de nuestra vida cristiana, nuestra dependencia del Señor. Cristo nos mostró muchas veces, y usando parábolas, ilustraciones, su carácter, su poder. El Señor dijo, yo soy, no temáis, en medio de aquella tempestad. Muchas veces nos ha mostrado su cuidado, su protección. Yo soy el buen pastor. Nos ha invitado a seguirle. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Pero en la ilustración en la que vamos a estar meditando en esta tarde, nos plantea un reto muy grande para nosotros como cristianos, y es depender de Él, permanecer de Él. La parábola de la vid y los pámpanos. Vamos a leerla. Vamos a leer en Juan capítulo 15. Leeremos desde el versículo 1 hasta el 8. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Encontramos muchas verdades, pero quisiera que meditáramos en una verdad
fundamental sobre cada uno de los personajes de esta parábola. Quisiera compartir tan solo con vosotros una verdad fundamental sobre la vid, una sobre los pámpanos y una sobre el labrador, que es el Padre Celestial. En esta parábola que refleja, ilustra lo que es la vida cristiana, nuestra dependencia del Señor Jesucristo y sobre todo refleja lo que es el ministerio cristiano y de qué manera hemos de depender del Señor. En primer lugar, una verdad sobre la vid que encontramos en esta parábola. Cristo es la vid y el origen de toda vida espiritual. Cristo es la vid verdadera y el origen de toda la verdad, de toda la gracia, todo el amor, todo lo que necesitamos para vivir la vida espiritual llena de gozo, llena de fruto espiritual en nosotros. Y cuando el Señor Jesús se compara a sí mismo con la vid y nos compara a nosotros con los pámpanos, nos está exhortando a que le busquemos, de nuevo, a que dependamos de Él. No solo una vez, sino constantemente. Eso es lo que nomás nos cuesta, ¿verdad? Tengo 4 hijos. El pequeño se llama Abraham, tiene 8 añitos, y a veces con prisas para ir al colegio le tengo que peinar por la mañana, ¿verdad? Le digo, Abraham, mírame. Y él me echa un vistazo y sigue con sus cosas. Y yo intento peinarle, claro, si me mira un momento y se gira, no hay forma de peinarle. Los que sois papás, mamás, sabéis que te tiene que mirar todo el tiempo para poderle peinar. Y él solo le echa un vistazo y sigue con sus historias. Le digo, no, Abraham, que me mires. Quiero decir que te quedes mirándome. Y es lo mismo que el Señor Jesús nos dice a nosotros. Mírame. Y tú le echas un vistazo. Y sigues con tus cosas en la vida. Pero cuando el Señor Jesús te dice mírame, no te está diciendo que le eches un vistazo. Te está diciendo que te quedes mirándole. Porque te quiere cambiar. Y Él quiere algo más que solamente peinarte. Quiere cambiarte el alma. No solo el look. El alma. Cuando el Señor se compara así con la vid y te está comparando a ti y a mí con los pámpanos, ya está determinando qué tipo de relación es la que vamos a tener con Él. No es una relación puntual. ¿Me seguís? Es una relación vital, es de vida o muerte, es de dependencia, es de 24/7. Que no puedes vivir sin Cristo, que te mueres, que te secas. Dependemos de Él desesperadamente. Qué ilustración tan hermosa para esa doctrina que llamamos la unión con Cristo. El Señor Jesús realmente es el maestro de maestros, ¿verdad? Ahora vendría aquí un teólogo y diría, os voy a describir lo que es la doctrina de la unión con Cristo. Y nos leería aquí una teología sistemática de 28 volúmenes y no sé si entenderíamos nada. Los teólogos a veces complican las cosas. Señor Jesús es el maestro con mayúsculas por excelencia. Simplemente nos dice, ¿sabes qué? Mira, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. La doctrina de la unión con Cristo. Qué fácil, ¿verdad? Sencillo, claro, directo. Jesús dice, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Dependemos de Él constantemente. Comenta Juan Carlos Rail en uno de sus comentarios. La unión entre el pámpano de una vid y su tronco es la más íntima que podamos imaginar. Constituye el secreto de la vida, la fuerza, el vigor, la belleza, la fertilidad del pámpano. Sin el tronco principal carece de vida propia. La savia que fluye del tronco proporciona la energía que necesitan sus hojas, sus brotes, sus flores, sus frutos. Si se arranca del tronco, pronto se marchita y muere. No sirve para nada. Así es nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. De Él mana la vida, de Él mana la savia espiritual. Por tanto, necesitamos estar continuamente dependiendo de Él. Cristo es el origen de todo fruto que podamos ver en nuestra vida. De todo alimento espiritual. Todo lo que su pueblo necesita para Él, necesita de Él, solamente puede provenir de Él. Cristo es nuestro maná en el desierto, nuestra agua de la peña de Oreb. Es la vid de la cual bebemos y nos sostenemos.
¿Y qué diremos de los que estamos en el ministerio cristiano y de los que encomendamos al ministerio cristiano en esta tarde? Que nuestros hermanos y todos los que estamos en el pastorado necesitamos desesperadamente depender de la vid verdadera. Porque queremos ver grandes cosas para la gloria del Señor, pero si no vienen las fuerzas del Señor, no hay nada que hacer. La vid tiene vida en sí misma, nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. La vid con sus potentes raíces bebe agua, recoge nutrientes, está anclada en el suelo, esa savia fresca que corre por dentro es la que llega a los pámpanos y esos pámpanos pueden sacar hojas y flores y fruto. La vid puede vivir sin los pámpanos no pueden vivir sin la vid. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Y a veces pensamos que es al revés. Señor, separado de nosotros, nada puedes hacer. Ay, cuando nos entra ese síndrome de pequeño Mesías, ¿verdad? Señor, ¿qué harías sin mí? Si yo no hubiera hablado, si yo no hubiera ido, si yo no hubiera hecho, ¿verdad? ¿Qué harías sin mí? No, leamos esta parábola una y otra vez. Nosotros somos los que, separados de Él, nada podemos hacer. No al revés, no caigamos en la tentación de pensar al revés. ¿Cristo puede vivir sin ti? Sí, Él es glorioso, Él es majestuoso, Él lo es todo. Eres tú el que no puedes vivir sin Él. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y no dice que podamos hacer un poco, sino que separados de Él, nada podemos hacer. Nada en absoluto. Hace un tiempo escuchaba a un predicador, no recuerdo su nombre, pero decía algo hermoso. Decía que sobre su escritorio tenía una piedra. En el despacho tenía una piedra. Y en la piedra tenía escrito un versículo, Lucas 19:40, que dice que si callásemos, las piedras hablarían. Y decía, mientras preparaba mi sermón, yo miraba esa piedra ahí, con el grabado Lucas 19:40, y esa piedra me recordaba, tranquilo, que si tú no predicas este domingo, la piedra predica por ti. Por mucho que se esmerara con su sermón, esa piedra es un recordatorio continuo de eres prescindible. Eres prescindible. Cualquier cosa que el Señor quiera hacer en París, la va a hacer. Sin Carlos, sin Luis y sin Abel. Pero, gracias al Señor, y haya gozo en vuestros corazones, que ha decidido hacer lo que va a hacer en París con Carlos, con Luis y con Abel. Dios se propuso salvar a Nínive. Dios podía haber enviado sus ángeles cantando alabanzas sobre Nínive y los ninivitas se hubieran convertido, ¿cierto? Pero lo milagroso no es que Dios hubiera decidido salvar a Nínive, es que el milagro es aún mayor. Dios quiso hacer lo que iba a hacer en Nínive usando a Jonás. Esa es la parte que yo ya no entiendo. Alguien tan trasto como Jonás. Pero ahí está lo milagroso. Así que es un beneficio, una bendición para nosotros el hecho de que el Señor, en su plan glorioso, haya decidido usarnos para ello. Y damos gracias a Dios por ello. Pero Dios va a hacer lo que Él quiera porque Él es soberano, sin nosotros. En el ministerio necesitamos desesperadamente depender de la vid verdadera que es Cristo. Y cuando Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera, por contraste, podemos sacar la conclusión fácilmente, ¿sí? Hay vides falsas. Él es la vid verdadera y hay muchas que son falsas, que se parecen a la de verdad. ¿Os ha pasado que os acercáis a una planta y a veces no sabéis si es de verdad o es de mentiras? ¿Las hacen tan bien? ¿De plástico, de tela? Yo a veces me tengo que acercar así, digo, tengo que tocarla para ver si es de... ¡Ahí va, es de tela! ¡Me han engañado! Si parecía que era de verdad. ¿Sí? Cristo es la vid verdadera y hay muchas falsas. A simple vista no se distinguen, pero con el tiempo te darías cuenta. La falsa no crece. La verdadera sí. La falsa no saca flores. Y si la falsa tiene flores, no atraen a las abejas ni a las mariposas, ¿verdad? La verdadera tiene vida en sí misma. Cuidado no acercarse a una vid falsa. Cuidado todos, cristianos, cristianas.
que buscando savia para tu vida espiritual no te acerques a una vid falsa. ¿De qué depende tu vida? Cuando te sientes triste, cuando te sientes abatido, ¿dónde vas? A nutrirte, a fortalecerte. Algunos en la religión, otros caen en la mano de cualquier secta, otros en una filosofía de vida, otros en la última dieta que sale en internet, otros dependen del deporte, otros de ganar mucho dinero, otros de la fama, otros de los placeres, otros de cuántos amigos tienen en Facebook. Todo el mundo a alguien le satisface. Algo le satisface, le llena. Pero si ese algo no es Cristo, es una vid falsa, es una vid de plástico. Recuerdo un culto de oración cuando yo era niño, me impactó mucho porque yo era pequeño, ¿verdad? Y una hermana se puso en pie y dijo: hermanos, orad por mí, porque cuando me siento abatida, tenía muchos problemas con sus hijos aquella hermana, me siento abatida, voy corriendo al dormitorio, abro un cajón de la mesita de noche, saco la cuenta corriente del banco, abro la cuenta y al ver mis números, me entra una paz. Y alguno pensará: afortunada, que tú, por los números te da. Y ella lo estaba diciendo en tono de confesión. Hermanos, orad por mí porque hay un ídolo en mi corazón. Porque es a Cristo Jesús a quien debo acudir buscando consuelo. Y me consuela el tener dinero en el banco. ¡Qué tristeza! ¿Cuál es la vid falsa a la cual corres para asirte, para nutrirte, para recibir estímulo, ánimo, fuerza? Hay vides falsas. El Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera. De mí dependéis, de mí recibís vida, de mí recibís aliento y nutrientes, vitamina espiritual. Hay vides falsas. Y cuidado que como cristianos evangélicos también podemos caer en el mismo pecado, en el mismo error de asirnos de vides falsas donde buscamos satisfacción para nuestra vida, pero en realidad no nos llenan porque son de plástico y no nos llevan a ninguna parte. Hermanos, el Señor no nos ha llamado a un ministerio de éxito en términos humanos. No, no es un ministerio de éxito lo que nos ha de llenar de satisfacción. O una gran obra social que tiene impacto en la ciudad. O una familia perfecta. ¿Has visto mis niños que bien se portan? O una teología impoluta. O un montón de títulos académicos. O conversiones y bautismos cada año. No, el Señor no te ha pedido eso. Todo eso depende del Señor. Lo que el Señor te ha pedido a ti es que dependas de la vid verdadera. Y recibas de Él el nutriente espiritual para tu alma. Cuidado, no somos llamados a depender de las bendiciones del Señor, sino del Señor de las bendiciones. Y solo Cristo nos llena. Él es la vid verdadera. En Él ponemos nuestra confianza. La vid verdadera solo puede ser Cristo Jesús. Así que vigila tu corazón y que nada suplante la devoción al Señor, la oración, la palabra, la santidad, tu fidelidad y tu adoración a Él. Primera verdad sobre la vid. La vid verdadera es Cristo. Segunda verdad que quiero compartir con vosotros respecto a los pámpanos. Los pámpanos llevan uva. No llevan cualquier fruta. Un pámpano no crece solo en medio del campo. No tendría hojas, ni uva, ni fruto, ni flor. Se secaría del todo. Así que tú y yo, por nosotros mismos, no podemos llevar ningún tipo de fruto espiritual. Solamente unidos a Cristo, dependiendo de Cristo. Pero lo que no podemos hacer es definir nosotros lo que significa fruto. A ver, fruto significa imitar el carácter de aquel al cual dependemos. La vid tiene unos pámpanos y esos pámpanos dan el fruto que corresponde a la vid. No dan melocotones, ¿verdad que no? Dan uva, porque corresponde al ADN de la vid. Del mismo modo, si nosotros dependemos de Cristo, vamos a dar como fruto aquello que Cristo es. ¿Y qué es lo que Cristo es? Nada parecido a lo que muchos piensan.
en nuestro tiempo. Ay, si Jesús fuera pastor en el siglo XXI y fuera a buscar trabajo en una iglesia y presentara su currículum, ¿os imagináis? Currículum del pastor Jesús de Nazaret. Sin seminario, sin haber escrito ningún libro, ni ningún artículo en ninguna revista prestigiosa, sin ningún congreso de teología en el cual haya asistido o haya hablado. No ha plantado ninguna iglesia. No ha hecho ninguna conferencia en ningún país internacionalmente. Ni en París ha predicado. Fue a Egipto cuando era niño, pero emigrante, y tuvo que luego volver a su tierra. Vamos, que no lo contratan. Con ese currículum a Jesús no lo contratan. ¿Cuál es el fruto? Aquí quiero llegar. Nosotros no podemos redefinir lo que es el fruto. El fruto es imitar lo que Cristo es. Por tanto, si fruto en nuestra vida, porque dependemos de Cristo, es imitar lo que Cristo es, el fruto que vamos a imitar no son grandes logros para Él, es su carácter. El fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. El fruto que dio el Señor Jesucristo fue un carácter santo, obediente y sujeto al Padre. Y eso es lo que quiere ver en nosotros. Exactamente el carácter del Señor Jesús. Ese es el fruto que quiere ver en nosotros. Si estamos unidos a la vid verdadera, como pámpanos que están unidos a la vid verdadera, eso significa que vamos a traer fruto en abundancia, y ese fruto no podemos definirlo nosotros como nos apetezca. Ese fruto es el carácter del Señor Jesucristo. Su carácter, sus acciones. El fruto de Cristo en tu vida es el carácter transformado a imagen y semejanza del Señor Jesús, en santidad, en obediencia, en humildad, en paciencia, en confianza en Él. No midas tu calibre espiritual por ninguna otra razón, con ningún otro baremo. No por las actividades que lleves a cabo, no por todos los ministerios en los cuales estás, no por cuántas horas evangelizas a la semana, no por cuántos libros has escrito, no, nada de todo eso. No por cuántos años llevas como cristiano. Hay evangélicos que llevan 50 años en la fe evangélica y son enanos espirituales. Y hay algunos que llevan 4 días y son gigantes de la fe. Es la imitación del Señor Jesucristo. Una dependencia continua de Él. Nos nutrimos continuamente de Él. Así que primera verdad, Cristo es la vid verdadera. Segunda verdad, los pámpanos llevan uva, el mismo fruto que la vid, es el que hemos de reflejar. Tercera verdad que quisiera comentar con vosotros es respecto al labrador, que es el Padre. El labrador limpia el pámpano que lleva fruto. El labrador limpia el pámpano que lleva fruto. Por supuesto que con los pámpanos que no llevan fruto hace otra cosa, ya lo hemos leído. Versículo 2, versículo 6, los pámpanos que no llevan fruto son pámpanos falsos, son pámpanos que no están conectados a la vid. Dice versículo 1 y 2, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Porque hay pámpanos que parecen estar conectados a la vid, pero realmente no están siendo alimentados por la vid. Así que no reciben savia, son brotes que no llevan fruto, no tienen verdor, se quedan secos y por tanto no darán ningún fruto. También nos advierte en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay algunos que parecen estar conectados a la vid, pero no pertenecen a la vid. Hay algunos que parecen ser de nosotros, pero no son de nosotros. El Señor nos lo advierte muchas veces. Os he de decir que tristemente hay algunos en esta sala, en esta tarde, que arderán eternamente en el fuego del infierno. No por el hecho de haberse bautizado y venir a una Biblia, venir a un culto con la Biblia bajo el brazo, te hace cristiano.
El Señor va a arrancar a aquellos que no llevan fruto porque parecen pertenecer a la vid, pero no son de la vid, y los echará para ser quemados. Pero además el Señor hace algo más. El labrador limpia los pámpanos que sí llevan fruto. Versículo 2. El labrador celestial, como buen labrador, no solo arranca los pámpanos secos, sino que limpia los pámpanos buenos para que la cosecha sea mayor. Así que los limpia para que lleven más fruto. Versículo 2. Porque ¿cuál es el objetivo del labrador? Que haya más fruto. El Padre limpia al creyente de cualquier impureza espiritual para que dé más fruto. Si eres de Cristo, Dios está trabajando en tu corazón por medio del Espíritu, por medio de la palabra, por medio de la iglesia, por medio de las pruebas, para que en tu vida haya más fruto espiritual. Amén. Y aun cuando el diablo te ataca con toda su furia, como decía un teólogo, creo que era Hodge, el diablo es el diablo de Dios, no te olvides. Amén. Y si no, lee Job capítulo 1. Le pide permiso a Dios para atacar la vida de Job. El diablo es el diablo de Dios. Aun cuando el diablo ataca con toda su ira sobre tu vida, no hables con el diablo, habla con el Señor, que es el que lo envió. Amén. Él es el soberano. Aún así, es Él, nuestro Padre Celestial, que está permitiendo lo que está permitiendo en tu vida para arrancar lo que haya que arrancar para que des más fruto espiritual. Amén. Para su gloria. Así que el Señor usa las aflicciones, el Señor usa las pruebas, el Señor usa las enfermedades, el Señor usa el dolor, y son herramientas a veces dolorosas. El bisturí de Dios corta, pero sabe dónde corta, para arrancar aquello que tenga que arrancar. Sí, a veces Dios disciplina, corrige, exhorta, pule, limpia, nos poda. ¿Habéis visto cuando llega el momento de la poda? Cómo suben aquellos hombres y con esas tijeras o con sierras cortan el árbol. ¿Habéis visto los agricultores cuando suben a un manzano, a un peral, Si esos árboles pudieran hablar, ¿qué dirían? Llorarían. Dirían, ¿qué pasa? ¿No estás contento conmigo? ¿No te gustó la cosecha del año pasado? No entiende por qué está cortando, ¿verdad? El labrador. Y hay un propósito muy claro por qué está cortando lo que está cortando, para que haya más fruto. Del mismo modo, el Señor se acerca a tu vida y corta. Corta lo que sabe que tiene que cortar. Y es doloroso. Pero es para que haya más fruto para su gloria. Dios es un excelente labrador. Cuida de que los pámpanos de su vid traigan todo el fruto posible. Así que cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, espéralas. No te encuentres a ti mismo luchando contra las pruebas. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres cambiar aquí? Fijémonos que nuestras oraciones nuevamente se centran casi el 100% en cambiar lo de fuera. Señor, cambia a mi jefe, Señor, cambia el gobierno, Señor, cambia mi economía, Señor, cambia a mi mujer, Señor, cambia a mis hijos, cambia lo que sea. ¿Sí? Ay, si nos diéramos cuenta de que todo es el bisturí espiritual del Señor. Señor, ¿qué quieres cambiar aquí? En primer lugar, en mis prioridades, en mi fruto espiritual. ¿Me quieres hacer crecer en paciencia, en virtud, en compasión? ¿Qué quieres cambiar aquí? ¿Cuánto más en el ministerio cristiano, hermanos? Esperad que el Señor, queriendo traer fruto a través de vuestro ministerio, traiga prueba. Prueba. Ovejas ingratas, amigos que traicionan, lobos que muerden, cabras que estorban, traiciones, preocupaciones, incredulidad, dureza de corazón. Y cuando te encuentras con todo eso en tu labor como pastor, dices, Señor, ¿por qué no lo entiendo? Y luego empiezas a ver el bisturí de Dios. Y dices, ahora entiendo. Ahora entiendo. Estás cambiando algo aquí. Estás cortando
estás puliendo, estás podando. Así que el labrador busca mayor fruto espiritual en nosotros. Y como pámpanos verdaderos, lo que hemos de hacer es permanecer en él. En momentos de bonanza y en momentos de prueba. Permanecer en él. Dice el Señor, versículo 4, permaneced en mí. De nuevo en el versículo 7, permanezcamos en sus palabras. Versículo 9, permaneced en mi amor. Versículo 11, permanezcamos en su gozo. Versículo 16, permanezcamos en oración. Pero todo eso es consecuencia de algo mucho más profundo que nos cuesta incluso comprender. El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es tan grande la unión del creyente con su Señor que el Señor lo expresa así, permaneced en mí y yo en vosotros. Estamos unidos. Y ese es el gran reto del ministerio cristiano. Permanecer, permanecer y permanecer. A través de los años, a través de las pruebas, a través de las vicisitudes que podamos encontrar. Porque el pámpano que permanece, a pesar de los pesares, permanece en la vid, ese es el que da fruto. Ese es el que fructifica de forma natural y en abundancia. Y al final, cuando meditamos en esta parábola y meditamos en todo lo que hemos estado diciendo, nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es la meta de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Hay algo muy grande en juego. Mucho más grande de lo que nos podemos imaginar, hermanos. Versículo 8. Estamos unidos a Cristo para la gloria de Dios. Lo que está en juego es así de grande. No te equivoques, no hay nada más grande. No se trata de ti, no se trata de mí, de nosotros. Cuando hay una hermosa cosecha, ¿la conclusión cuál es? Nadie dice, wow, qué pámpanos, qué hermosos. No, cuando vemos una gran cosecha, cualquiera diría, qué labrador, ¿quién ha hecho esto? Qué gozo. Es el labrador el que recibe honores. Por eso el Señor limpia las impurezas de nuestra vida. Por eso dependemos de la vid verdadera. Por eso hemos de permanecer en Cristo. Por eso, porque Dios está interesado en su gloria. Y al final es todo para su gloria. Y no os creáis la mentira que hay por ahí fuera de que lo más importante para Dios es tu felicidad. No, Dios no nos ha creado para ser felices. Dios nos ha creado a ti y a mí para ser santos y para buscar su gloria. No nos ha creado para ser felices, sino para ser santos, para traer mucho fruto espiritual. Así que recordemos constantemente que somos pámpanos de esa vid verdadera que es Cristo y trayendo fruto abundante, fruto que es imitar el carácter del Señor Jesucristo. Estamos dando gloria al Señor y para ello muchas veces el Señor va a tener que limpiar los pámpanos a través de las pruebas, pero todo sea para la gloria de Dios Padre. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios quiera que así sea en nuestra vida cristiana. Dios quiera que así sea en vuestro ministerio, hermanos. Dios quiera que así sea en la labor de esta iglesia local, que esta sea una iglesia que permanece en la vid verdadera, que es Cristo, y refleja el carácter de su amo y Señor, que es limpiada y cuidada por el Padre y que finalmente abunda en fruto espiritual para la gloria de Dios. Que así sea en nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia y la vida de los pastores. Amén. Oremos. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de ser contados entre tus hijos, plantados, Señor, en tu jardín. Señor, queremos dar fruto abundante para tu gloria, no para nuestra conveniencia, sino para tu gloria. Señor, ayúdanos a centrar la mirada en ti, que no busquemos fama, no busquemos gozo, no busquemos felicidad, no busquemos bienestar, no busquemos placeres, no busquemos reconocimiento, busquemos tan solo tu mirada, Señor. Que dependamos de ti, para luego descubrir que cuando te buscamos a ti ya lo tenemos todo. Hay tanta gente sedienta en este mundo, Señor, que nos suceda como la samaritana, que encontrándote a ti junto al pozo, allí se olvidó el cántaro.
porque te encontró a ti, el agua viva. Señor, te rogamos que seamos pámpanos unidos a la vid verdadera, que solamente bebamos de ti porque tú eres la fuente de toda nuestra fortaleza espiritual. Y que cualquier virtud espiritual que pueda haber en nosotros, Señor, cada vez que veamos amor o fe o paciencia o bondad, reconozcamos que es tu obra en nosotros, Señor. No somos nosotros, eres tú. Es la vid verdadera la que nos sustenta. Señor, que por nada nos separemos de ti y por nada busquemos otras vides que este mundo nos puede ofrecer. Vides falsas, vides de plástico, Señor. Tú eres la vid verdadera, la que está viva, la que realmente nos transmite savia espiritual. Y, Señor, desesperadamente queremos estar unidos a ti. Gracias por la labor de esta iglesia local. Gracias por sus pastores. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por el regalo de seguirte y servirte toda nuestra vida, de aquí a la eternidad. En nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy es un día muy especial. Es un día en el que, en la memoria de la iglesia, de esta iglesia, la iglesia bíblica Dios Soberano, va a quedar grabado como la primera ordenación pastoral. Digo la primera porque espero que haya muchas otras. Y esto es interesante porque es importante para la vida de la iglesia porque da cuenta de que el Señor está obrando en medio de esta congregación, trayendo madurez, trayendo crecimiento, y por eso es importante el día de hoy, ¿no? Y en particular para nuestros tres hermanos, que también para ellos es un día muy importante que va a quedar grabado en sus corazones, en sus mentes. Es un día que queda para la historia de cada uno en particular. En la palabra del Señor nosotros encontramos que en las iglesias locales eran apartados para el oficio pastoral hombres que han mostrado un carácter probado para cumplir esas labores del cuidado de la iglesia, para gobernar la iglesia, para enseñarla bajo la guía del Espíritu Santo y la instrucción de la palabra de Dios. Lo leemos en muchos pasajes de la palabra. En uno de ellos en particular, en Hechos 14, nos dice lo siguiente. No hace falta que lo busquen, lo voy a leer aquí directamente. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que Dios a través de su palabra nos enseña que en su Espíritu Santo, es su Espíritu Santo quien pone obispos, ancianos o pastores, que es la misma palabra traducida de diferentes maneras, en el rebaño con el fin de apacentar su iglesia. Hechos también nos dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hoy nuestros hermanos Carlos Mantilla, nuestro hermano Luis Mantilla y Abel Vázquez son reconocidos y establecidos al oficio de pastores al servicio del Señor en esta iglesia local, la Iglesia Bíblica Dios Soberano, para cuidar de ella a través de la oración, a través de la exhortación y a través de la enseñanza bíblica principalmente. Hermanos, este no es un acto mágico. En este acto no vamos a investir a nuestros hermanos de capacidades especiales, sino es un sencillo reconocimiento que queremos hacer de su papel como siervos para vuestro bien, querida iglesia, velando por el buen orden de esta congregación, siendo ellos instrumentos del Señor en la búsqueda de cumplir esa misión, la misión que tiene esta iglesia en este lugar donde el Señor ha querido establecerla. Pero querida iglesia, recordad que esta no es una misión exclusiva de los pastores.
Es una misión de toda la congregación, de cada uno de vosotros, porque todos los creyentes somos sacerdotes y ministros de Dios, y como tales debemos vivir cada día para cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho a través de la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. Quisiera invitar a Carlos y a Abel, a Luis, que se hagan aquí a un lado mío. Carlos, Luis y Abel, recibid el encargo de ancianos al que Dios os designa hoy. Guardad siempre en vuestro corazón lo que el Señor dijo por medio del apóstol Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, que así sea. El oficio de pastor es una tarea santa, porque es para la gloria de Dios, y está también a vuestro cuidado la iglesia que costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, Carlos, Luis y Abel, debéis ser celosos del Evangelio, vivir en temor de Dios y mostrar el amor de Cristo para manteneros fieles en la enseñanza de la palabra de Dios, siendo diligentes y cuidadosos, velando por el orden y la paz de esta congregación. Siempre, siempre, no lo olvidéis, debéis actuar con un profundo amor y con muchísima humildad mientras os esforzáis por alimentar, exhortar, consolar, animar y guiar a este precioso rebaño que tenéis delante vuestro. Recordad siempre que el Señor de toda gracia es el que os capacita en este oficio. No sois vosotros, es el Señor el que os capacita. Recordad que Él es fiel y recordad que Él es quien os equipará y capacitará para cumplir vuestros deberes. Así que nunca perdáis de vista al Señor Jesucristo. Tenedlo siempre como la gran meta de vuestras vidas. Poned los ojos en el Señor y no apartéis vuestra mirada del gran Salvador. Delante de la presencia de Dios y de la Iglesia Bíblica Dios Soberano y de todos los que están aquí presentes, quisiéramos reafirmar vuestro llamado, vuestro compromiso en esta tarde, respondiendo con un sí, amén, a las siguientes preguntas. Carlos, Luis y Abel, ¿creéis que la Biblia es la palabra de Dios y por ello es vuestra única regla infalible de fe y práctica para ti y para cada creyente? Amén. Sí, amén. ¿Os comprometéis a ser fieles y celosos en la defensa del Evangelio del Señor Jesucristo? Sí, amén. ¿Velaréis con todo vuestro corazón por la esperanza, la paz y la unidad de esta iglesia? Sí, amén. ¿Aceptáis hoy asumir el oficio de pastores de esta iglesia y prometéis esforzaros con toda la capacidad que el Señor os da para cumplir con los deberes que esta función demanda de vosotros, como lo describe la palabra de Dios? Sí, amén. Ahora me dirijo a vosotros, querida Iglesia Bíblica Dios Soberano. Amados hermanos aquí presentes, miembros de esta congregación por la gracia del Señor, responded en voz alta también con un amén. ¿Afirmáis libremente vuestra voluntad de recibir a Carlos Mantilla, a Luis Mantilla y a Abel Vázquez como ancianos o pastores de esta congregación? Amén. ¿Prometéis recibir la palabra de verdad predicada y enseñada por ellos con un espíritu de mansedumbre y de amor? Amén.
prometéis animarlos en sus labores y asistirles en sus esfuerzos para la instrucción y edificación de esta congregación. Siendo así, queridos hermanos, conforme al ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, queremos ahora imponer nuestras manos y orar al Señor pidiendo su bendición sobre nuestros queridos hermanos. Así que quiero invitar al pastor David para que él haga la primera oración por nuestros hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias por bendecir a esta iglesia local con estos siervos tuyos, por haberlos apartado para ti, Señor, a tu servicio, por haber puesto en sus corazones esta carga, por servirte, por alabarte a través de sus vidas, Señor, mediante el cuidado pastoral. Señor, te rogamos que tú los invistas de tu poder, que tú les des doble porción de tu espíritu, que tú los guíes, que tú allanes el camino delante de ellos, que tú, Señor, los protejas de todo mal, que tú bendigas sus matrimonios y sus hogares. Señor, que los quieras usar poderosamente para tu reino, que esté siempre presente tu palabra y siendo lumbrera a sus pies. Señor, que les alejes del maligno, de toda tentación. Señor, que quieras usarlos para bien de los suyos, de sus hogares y de esta congregación local, sabiendo que hay algo muy grande, Señor, que está en juego, que es tu gloria, que es el propósito más grande para nuestras vidas. Señor, gracias por este día precioso en el cual podemos encomendarlos a ti, pidiéndote tu bendición, Señor, en este acto simbólico, pero de tanta trascendencia, Señor, porque los encomendamos a ti sabiendo que tú eres el amo de la mies, Señor, que tú provees obreros. Y, Señor, son una oración respondida delante de nosotros. Gracias por sus vidas, por su testimonio, por su labor, por su sacrificio, Señor, y te rogamos por la congregación que sepa acompañarlos, alentarlos en momentos de debilidad. Señor, ser cómplices y compañeros de viaje. Señor, ser obedientes recibiendo la instrucción que venga de ellos. Señor, ser dóciles a la palabra cuando es enseñada. Y al fin y al cabo, Señor, que esta sea una iglesia que crezca en madurez, en testimonio, siendo luz en esta ciudad, para tu gloria. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, Padre, estamos gozosos por permitirnos, Señor, ser testigos de tu gracia, de tu poder y de cómo tú sigues edificando tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a cada una de las promesas que tú has hecho en tu palabra, oh Señor, y podemos confiar plenamente en esa misericordia tuya que nos ha asistido cada uno de los días de nuestra vida. En particular, Señor, queremos darte las gracias por la vida de Luis, de Carlos y de Abel. Te agradecemos, Señor, porque un día, Padre Santo, tú pusiste en su corazón de cada uno de ellos el amarte con todas sus fuerzas, el desear participar de tu reino a través, Señor, de la enseñanza, de la instrucción, de tu palabra a estos hermanos que están aquí hoy con nosotros. Señor, queremos rogar por ellos, que tú les bendigas, que tú allanes el camino delante de sus pies para transitar con confianza de tu mano. Te rogamos, Señor, que en sus debilidades tú te fortalezcas, de tal forma, Señor, que para ti sea toda la gloria. Oh Señor, y permíteles a ellos, Señor, ver también cada día la mano sustentadora tuya, Padre, la mano provisora tuya. Y ver, Señor amado, que es tu iglesia, no es de ellos, es tuya, Padre. Y tú la cuidarás tal como nos enseñaste hoy a través de la predicación de tu palabra. Porque, Señor, tú eres el único dueño de la vid, oh Señor, y nosotros solamente somos pámpanos. Oh Dios, pero gracias, Padre, porque nos das el privilegio de llevar fruto en abundancia para tu gloria. Que así sea, Señor, en la vida de nuestros hermanos, en sus vidas como esposos, como padres. Oh Señor, que tú les bendigas también. Ayúdale, Señor, a tener claras sus prioridades. Ayúdale, Señor, a redimir el tiempo con sabiduría. Ayúdale, Señor, a ser cuidadosos de sus propias almas. Oh Señor, y de esta manera también cuidar del alma, Señor, de las personas que están bajo su cuidado. Como dice tu palabra, aguardando, Señor, el día en que el príncipe de los pastores venga por nosotros. Oh Señor, cuida de ellos cada día, Padre.
cuida su corazón para que ellos sean fieles a ti en toda circunstancia, en todo momento y bajo cualquier situación que pueda presentarse delante de ellos, acudiendo a ti siempre como su refugio, acudiendo a ti como esa sombra omnipotente que los puede guardar en cada momento difícil o en cada situación también alegre en la que ellos puedan vivir. Y Señor, que lo hagan siempre pensando en ti y mirando el rostro de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, no sé si queréis dirigiros a la iglesia con algunas breves palabras. Las glorias sean a Dios. Estamos bastante emocionados, pero al mismo tiempo llenos de gozo por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cuando comenzamos esta pequeña obra, vinieron dos cosas a nuestras vidas. La primera siempre fue: no se trata más de nosotros, se trata de la iglesia. El segundo consejo que recibimos fue: esto es un compromiso con Dios para toda la vida. Y no nos podemos echar atrás. Hoy, delante de Dios, delante de la congregación, delante de nuestros pastores, hemos tomado este compromiso porque amamos a Dios, primeramente, y porque amamos su obra, su iglesia, y amamos a cada uno de ustedes. Ya casi 5 años, donde comenzamos en un salón de una casa, y mírense ahora lo que Dios está haciendo en este lugar. Le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que vendrá también más adelante. Todos aquellos que Dios irá añadiendo para salvación en medio de esta ciudad. Y deseo con todo mi corazón que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé amor, que Dios nos dé humildad, que Dios nos dé paciencia y que nos capacite con toda su palabra para poder guiarlos, para guiar a su iglesia y para que se levanten otros hombres en ese lugar y que glorifiquen a Dios. Les amamos, hermanos. Les bendiga. Mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Gracias. Quiero dar a Dios por cada uno de ustedes, por acompañarnos en este día tan importante. La verdad que yo no preparé nada, ningunas palabras, porque he vivido siempre pensando que esto no es real, que es una misericordia de Dios. Siempre me he creído indigno de estar aquí, pero por la gracia de Dios que nos sostiene y su misericordia es que estamos adelante. Quiero agradecerles, mis hermanos, por su paciencia, por su amor, por mostrarnos también su apoyo día tras día. Quiero igualmente pedir perdón por las veces que nos hemos equivocado igualmente también. Y quiero que juntos sigamos creciendo, sigamos adelante mirando la cruz de Cristo y que ustedes, mis hermanos, nos puedan ayudar a través de sus oraciones, a través de su ayuda, tal vez las personas más adultas con sus consejos también. Les amamos con todo el corazón, les amamos en el amor de Cristo y rogamos al Señor para que nos permita caminar muchos años más juntos. Gracias igualmente, Pastor David, Pastor Jairo, por su ayuda, por su cuidado, por su pastoreo, sus consejos. La verdad que nos han ayudado un montón
y les pedimos que nos sigan ayudando. Seguiremos contando con ustedes en todo momento y acudiremos a ustedes cuando sea necesario también. Muchas gracias a mis hermanos y quiero agradecer en especial a mi esposa, quien ha sido mi ayuda, quien ha sido mi soporte en mis momentos de lucha, de duda, de dificultad. Ella me ha afirmado, me ha ayudado a mirar a Cristo también a través de su vida, de su carácter. Te agradezco, mi amor. Que el Señor te bendiga. Amén. Luis tiene su propio club de fans. 4 varones. Sí, hermanos, gracias. Gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias por darse de su tiempo y ser testigos de la gracia y del amor y del cuidado de Dios. Y creo que cada uno de ustedes, de una u otra manera, forman parte de esto, al estar desde el inicio, los que fueron incluyéndose en el camino, y los que se han añadido últimamente y los que se han añadido hoy. Hay muchas caras nuevas, Dios quiera que se queden. Yo sí escribí algunas palabras porque dije, de pronto me equivoco y digo cosas que no debo decir tal vez, pero aquí van, hermanos. Primeramente doy gracias a Dios por concedernos vivir este hermoso tiempo como iglesia. Muchas veces nos dijeron, disfruten de este tiempo de plantación, porque es un tiempo verdaderamente hermoso, es un tiempo verdaderamente también arduo y duro, pero es un tiempo valioso. El tiempo de la plantación de una iglesia es muy valioso. Y disfruten de él, ya que con el tiempo como iglesia irán creciendo, irán tomando nuevos retos y comenzará una nueva etapa como la que hoy comienza. Y sí, hermanos, hoy comienza un nuevo tiempo, una nueva etapa para nuestra amada iglesia, donde no sabemos lo que vendrá por delante, ni las dificultades que enfrentaremos, ni siquiera sabemos lo que nos esperará el día de mañana, pero lo que sí sabemos es que estamos confiados en las manos de un Dios soberano. Quiero dar gracias a todos ustedes que de una u otra manera forman parte de esta iglesia. Y sí, hermanos, ahora podemos llamarle ya con toda confianza iglesia, ya que hemos aprendido a esperar los tiempos, a estar sujetos y a vivir cada etapa que Dios nos ha mandado. Ahora pasamos de este tiempo hermoso de plantación a uno más hermoso, el de iglesia ya constituida, y no que antes no éramos una iglesia, sino que ahora formalmente esta iglesia, vuestra iglesia, formalmente tiene ya pastores constituidos. Y como dicen las Escrituras en Efesios 4, hermanos, el pastorado es un don, es un regalo de Dios para su iglesia. Y rogamos a Dios entonces estar a la altura de tan honroso y digno llamado, aunque muchas veces nos consideremos, como decía mi hermano Luis, indignos, porque ciertamente así es. Muchas veces nos consideramos indignos de este llamado, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos ha traído hasta aquí. Rogamos a Dios nos conceda la gracia y la sabiduría para pastorear vuestras almas como Cristo, el buen pastor, desea que lo hagamos. Por eso, hermanos, les rogamos que oren por nosotros, oren por nuestras familias, oren por nuestros hijos y oren porque solo la oración es la que nos mantendrá y nos sostendrá en todo tiempo. Y finalmente, gracias a los pastores igualmente, Jairo, Pastor David, muchas gracias por darse el tiempo. Gracias a nuestra amada hermana iglesia, la IEG. Saludos a los hermanos y muchas gracias por prestarnos a sus pastores en este tiempo tan hermoso. Y gracias, mis hermanos, por todo y gracias a todos ustedes por estar presentes, hermanos. También igualmente quiero dar gracias, obviamente, a mi esposa, quien ha sido mi compañía, mi ayuda, una columna dentro de mi hogar que ha sabido igualmente fortalecerme y animarme en tiempos difíciles, porque sí, hermanos, también pasamos tiempos difíciles y tiempos dificultosos, pero por la gracia de Dios hemos sabido salir adelante. Y ahí estamos, esposos y esposas, sosteniéndonos y ayudándonos los unos a los otros. Esperamos estar a la altura del llamado del Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga.